Arrancamos esta contrarreloj individual de 10 minutos con las noticias más importantes del mundo del ciclismo, hoy 13 de noviembre. Y lo hacemos con unas duras y claras declaraciones del corredor francés Romain Bardet sobre el uso del monóxido de carbono, las cetonas y otras sustancias que ayudan al incremento del rendimiento de los ciclistas. Estas fueron expresadas a través del canal Eurosport y han generado mucha polémica porque algunas de estas sustancias han sido reconocidas por parte de algunos equipos como de uso normal porque no afectan el organismo de los deportistas de manera negativa, pero sí ayudan en su recuperación. Es un análisis que haremos junto a los resultados de la etapa número 2 de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Comenzamos primero con los resultados que dejó en el día de ayer la segunda etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador, que con un final muy complicado por el cierre de las carreteras, la seguridad que no se garantizaba a los corredores, el tráfico abierto en algunos sectores, hizo que fuese muy complicado ese final de la segunda etapa en el día de ayer. Al final se consideró por parte del jurado y de los comisarios que todos los corredores, los 79 que permanecen en carrera, obtuvieran el mismo tiempo en la línea de meta del ganador, 4 horas 38 minutos y 24 segundos. Este fue Brian Sánchez, corredor colombiano del equipo del Team Medellín. El segundo fue Cristian Pita, el ecuatoriano del Team Banco Guayaquil Bianchi, y el tercero Robinson Oyola, también del equipo del Team Medellín. En la clasificación general obviamente no hubo ningún tipo de cambio, siguen las cosas como estaban tras la primera etapa. El líder sigue siendo Óscar Sevilla, el corredor español del Team Medellín, con 7 horas 56 minutos, mientras que el segundo es Brian Obando del Movistar BSPC a 4 segundos. A 10 segundos está Nicolás Paredes y en cuarta posición está Byron Guamá, el corredor también del Movistar BSPC, el Richard Huera y el jovencísimo Joffre Imbaquingo del grupo Gran Toscana. Ya a 29 segundos está Carlos Galvis, el noveno es Steven Aro a 3 minutos 49, los mismos que Joel Fuentes, y a partir de ahí del 11 hasta el 79 ya son corredores que están a más de 8 minutos de diferencia. Para hoy tenemos la tercera etapa con un recorrido de 125 kilómetros, aunque tiene un desnivel positivo de 1400 metros, realmente vuelve a ser un descenso, una etapa prácticamente plana entre el Arenal y Alausí. Como les decimos, de 125 kilómetros no se esperan grandes cambios en la clasificación general, pero habrá que estar muy pendiente de lo que suceda en esta edición número 3 de la Vuelta Ciclista al Ecuador, que como les hemos dicho cumple 40 años. Pero el tema del día son las declaraciones que ha hecho el corredor francés del equipo DSM, Romain Bardet, que como sabemos el año que viene dejará ya el pelotón ciclista y que ha hablado abiertamente sobre el uso de ciertas sustancias, las ventajas que esto podría dar a ciertos equipos o corredores, y se ha pronunciado en ello a través de una entrevista muy amplia en la cadena Eurosport. El francés dijo que el uso de los inhaladores de monóxido de carbono para él eran un elemento desconocido hasta hace poco tiempo, y que lo que ha aprendido lo ha hecho a través de la prensa, y que ha sido mucho en los últimos meses. Ves los estudios y entiendes que todo es posible, porque al final de lo que se trata es de mejorar precisamente el rendimiento, ha dicho el corredor del DSM. Hay muchas investigaciones al respecto de estas cuestiones para potenciar el rendimiento. Siempre habrá gente, corredores y equipos
que buscan estas ventajas, expresó Romain Bardet. Apuntó que cada individuo sabrá hasta dónde empujar el límite de lo ético y de sus valores, refiriéndose lógicamente a las noticias que se fueron conociendo durante los últimos meses sobre el uso de las cetonas, que ya se había abierto un debate sobre ello para mejorar la recuperación después de los esfuerzos, o el uso de estos inhaladores de monóxido de carbono, y lo que se vino a conocer a través del Tour de Francia con esas declaraciones que se virtieron sobre el uso de los mismos durante la ronda gala. Es como las cetonas, les decíamos, repitió Bardet, y tantas otras cosas. Todo está abierto a las interpretaciones, no hay reglas claras, y como eso está en cada individuo, siempre habrá algunos que se desvíen de lo correcto. El monóxido de carbono puede explicar la trayectoria de algunos que no conocíamos hasta hace un año, año y medio, y que de repente están dando unos números y un rendimiento superlativo, expresó el corredor francés. Estos procedimientos han sido documentados, depende de las autoridades decidir si son prohibidos o no. En un mundo tan competitivo, con tanto en juego, en la publicidad, en el dinero, en la inversión, no tiene sentido apelar a la buena voluntad. Será completamente ilusorio, y por eso ha hecho un llamamiento a las autoridades. Recordemos que este es un debate que se ha venido abriendo desde hace mucho tiempo sobre el uso de determinadas sustancias o prácticas que mejoran el rendimiento o la recuperación de los corredores. Sin ir más lejos, las concentraciones en altura, por ejemplo, se han empezado a aplicar en el ciclismo europeo después de conocer el gran rendimiento que tenían los escarabajos colombianos o los corredores ecuatorianos, que vivían por encima de los 2000 metros de altitud. Esto llevó a los equipos y a los médicos y a los estudiosos a la conclusión de que haciendo estas preparaciones en altura, estas concentraciones que ya son habituales, son absolutamente normales en Sierra Nevada, en el Teide, en otras zonas de Francia e Italia, donde el clima lo permite, pues los corredores hacen estas preparaciones de 15 días para tener más glóbulos rojos, es decir, mejorar la oxigenación de la sangre, y es absolutamente legal, absolutamente permitido. El tema de las cetonas está en esa zona gris difusa, porque en principio permiten mejorar la asimilación de las sustancias que producen el cansancio, pero no se ha hecho ningún tipo de estudio en el que se demuestre que son perjudiciales para la salud de los corredores, que es uno de los elementos que hace que estas sustancias sean consideradas peligrosas y prohibidas tanto por la UCI como por la WADA como por las entidades que luchan en contra del doping. Es el uso de estos medicamentos o sustancias que afectan la salud de los corredores y que pueden provocar pues un mal mayor que el beneficio que les puede llegar a generar. También se ha estudiado mucho el tema del monóxido de carbono y los inhaladores. Recordemos que esto no es absolutamente nuevo, lo que pasa es que se puso nuevamente en el candelero a partir de esta temporada, y las declaraciones de Bardet han sido sumamente duras, prácticamente manifestando que quienes lo usan están en una situación de ventaja sobre los demás. También hay que mencionar que se ha estado persiguiendo mucho el doping mecánico, técnico sobre las bicicletas, y que se hacen controles exhaustivos sobre las mismas, pero esto no es óbice para que el trabajo que hacen los desarrolladores de partes y de componentes de los propios vehículos no tengan ese terreno de desarrollo en el que se ha visto que se ha mejorado muchísimo en la calidad de los propios aparatos y de las mejores técnicas, que ha llevado a que las bicicletas cada vez sean más rápidas, se vaya muchísimo más rápido en el pelotón y se consigan muchísimas mejores marcas. Todo esto forma parte del debate, y por supuesto habrá que estar con un ojo avisor para ver en qué momento esto puede ser perjudicial para la salud de los propios deportistas. Así que continuamos contándoles lo que va sucediendo en estos procesos de investigación, los debates que se abren y hasta qué punto son o no son legales,
dentro de ese listado ingente que tiene tanto la Unión Ciclista Internacional como la WADA, como los tribunales que en cada país luchan contra el doping y las trampas en el deporte. Pero esto también tiene que servir como punto de referencia para tener en cuenta que el uso de ciertas sustancias que mejoran el rendimiento de manera legal también es permitido. Mientras eso sucede, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.